Cuando iba entrando a este proyecto, escuchaba a Daniel, que hablaba de Santiago, de los Caballeros, y de la inundación que hubo, ¿verdad?, en una de las vías más principales, incluyendo ahí un elevado. Y esta mañana, como a las 6 de la mañana veía esa información, y todo parece indicar que, oiga usted, de por qué no se pueden hacer los trabajos sin la debida precaución. Todo parece indicar que en estos días hubo una especie de bacheo por una visita que tenía el honorable señor presidente. Y se les olvidó cuidar de no tapar los desagües y los taparon todos. Entonces convirtieron esta zona en una piscina. Yo creo que debe de llegar un momento en la República Dominicana de que cuando ocurra algo como esto, haya sanciones para los responsables. Porque de errorcito en errorcito, el pueblo en buen dominicano se jode. Quizás el que hizo ese trabajo, de ser cierto, ¿verdad?, que fue esta la razón, podrá decir, ay, fue un pequeño desliz, fue un error. Una improvisación que hicieron ahí. Y yo pregunto, ese desliz, esa improvisación, ese pequeño error, ¿cómo lo buscamos para resolverle al papá de una familia que iba pasando en su carrito y se le dañó ahí? O a la madre que no pudo llegar a su casa porque no pudo pasar por esa calle. Aquellos que sufrieron daños en sus vehículos. Y en estas inundaciones que se hacen dentro de la ciudad, incluso han habido muerte. No digo ahora en este caso, pero en el pasado hemos visto situaciones que se salen de control. Entonces, yo creo que tiene que llegar un momento que estas pequeñas situaciones sean sancionadas. Tienen que ser sancionadas porque el Estado no es para improvisar. El Estado debe de ser, ¿verdad? Debe de ser para uno, de una manera u otra, sentirse seguro de que se está haciendo un trabajo organizado. Sobre todo aquellos que ejercen funciones de tanta importancia. Nosotros aquí en Higüey hemos visto eso. Cuando se bachea una calle, por lo regular dejan tapados las tuberías del drenaje, claro, de la cloaca, y después usted ve un operativo picando. El corre, ¿verdad? Para poder liberar. Y eso no es así. Yo soy un aficionado, Daniel, de los videos de construcción, porque yo tengo que tener una vena de ingeniero por ahí oculta en algún lado. Y yo veo muchos videos, yo sigo muchas páginas de construcción de muchas partes, aquí dominicanas, sigo a FC Construction, del buen amigo Delfri Feliciano, que hace unos videos muy buenos. Yo invito a que usted lo siga para que se nutra de temas de construcción. Pero también a nivel internacional sigo una cantidad enorme de empresas y de ingenieros. Y cuando se va a hacer una repavimentación, hay todo un equipo trabajando con el tema de las cloacas, y eso hay un proceso para elevar las tapas y ponerla de manera perfecta. Eso que usted ve aquí en la República Dominicana, dice que la tapa está a 7 pulgadas más abajo del asfalto, que cuando usted pasa en el vehículo, en buen dominicano, se le descojona. Eso es una aberración de la ingeniería propia de la mediocridad con la que los contratistas del Estado trabajan. Y trabajan con mediocridad no porque sean mediocres, porque esas mismas empresas, cuando hacen un trabajo privado, lo hacen con una calidad enorme. ¿Usted sabe por qué? Porque en el sector privado ellos exigen calidad, pero en el público dicen, lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Y todo está bien, no importa lo que sea. Entonces, debe de haber sanciones, Perucho. Deben de haber sanciones. Debe de haber un proceso más riguroso
de responsabilidad en las obras públicas. Porque lo que aparenta ser un simple errorcito, no lo es. Óigame, usted sabe lo que es convertir una vía, una arteria principal en una piscina o en un canal de riego. Oiga, ni los vehículos grandes 4x4 van a resistir. Y finalmente, todo el que ha tenido un carro sabe todos los problemas que vienen detrás cuando su carro se le inunda de agua. Óigame, y todavía queda mecánicamente hablando perfecto. No se apagó, por la gracia de Dios. Mire, hasta para quitarle el bajo a un vehículo después que se mojó entero, es un asunto. Óigame, queda brega. Queda brega. Entonces, debe de haber sanciones. Y eso no puede mantenerse así con el pasar de los días. Daniel. Lo irónico de todo esto, Miguel, es que sale el encargado de obras públicas municipales, el encargado se llama René Martínez, y irónicamente él sale y dice que se están haciendo los levantamientos preliminares para buscar hacer una evaluación para determinar la causa exacta para ver qué fue lo que provocó esta inundación. Es irónico ver que ellos saben lo que pasa, pero aún así se camuflan entre la verdad. Así es, pero bueno, vamos a dejar ese pleito de Santiago allá. Nosotros nada más queríamos tocar esa pincelada, porque no es que estamos lejos de que nos ocurra algo similar. Hoy es viernes conspirativo. No, pero hoy es viernes conspirativo, pero hoy no vamos a conspirar. Pero tenemos visita. Porque tenemos visita. Nos vamos a comportar bien. Entonces, yo estoy muy alegre con esta visita. Uno de estos caballeros que está acá fue mi jefe por unos cuantos meses. ¿Cómo? Y ahí estuvimos trabajando en medio ambiente. Y yo, hablando de inundaciones y de temas, tengo buenos y gratos recuerdos. Y cada vez que paso por ahí, por uno de los puentes del cerro, que veo unos árboles, digo yo, esos árboles los sembramos nosotros. Y cuando voy en la autovía del Coral, que veo unos pinos que están creciendo, digo, yo recuerdo que eso fue mi jefe que lo sembró ahí, que decía, hay que sembrar eso para que esa corriente de aire se choquen ahí y evitemos los accidentes que ustedes, los que corrieron la autovía del Coral cuando la recién inauguraron, recuerdan que habían unas corrientes de aire en algunos espacios que viraron muchos vehículos y mucha gente tuvo accidentes y la gente decía, pero no, es que la gente se cae de la nada. No, se daban un susto, no iban pendientes a sus asuntos y cuando la corriente les remeneaba el vehículo perdían el control. Y ojalá que las autoridades de esa institución puedan seguir con esa obra para que la autovía del Coral sea más hermosa y más segura. Pero ese no es el tema. A propósito de esa información, Daniel, que tú traes, yo le quiero hacer un llamado a la población. Antes de ayer, pude presenciar cómo un caballero fue embestido por un motorista ahí en la entrada de Higüey. Cuando este se disponía a pasar la calle, el motorista venía a una velocidad considerable. Para mí fue muy impactante porque yo no acostumbro, no he tenido así, ¿verdad?, la desdicha de ver en primera persona un accidente, pero ese me tocó verlo en el tapón. Pero ciertamente yo le quiero hacer un llamado a las personas que están cruzando las calles aquí en Higüey, sobre todo en el horario que llegan los empleados hoteleros, que se congestiona bastante la Juan 23, se congestiona bastante la entrada del municipio. Y yo sé que muchas de estas personas vienen extremadamente cansadas, yo sé que vienen extremadamente, ¿verdad?, tensas por la jornada laboral, que de por sí es bastante agotadora, y a eso tiene que agregarle este viaje en autobús que maltrata mucho al personal. Pero aquí tenemos que empezar a hacer conciencia sobre que al momento de pasar la calle hay que tener cuidado. Usted tiene que mirar a la izquierda y a la derecha. Hay gente que no mira ni para arriba ni para abajo. Olvídese de que la calle es una vía. Mire, la salvación suya vale más que un legalismo.
Yo siempre le digo a las personas, cuando están luchando por un derecho, yo le digo, mire, eso está muy bien, pero siempre cuídese, porque es mejor cuidarse y evitar una desgracia a usted ganar luego de la desgracia en un tribunal. Porque usted puede ganar una demanda, muy bien, la ganó, muy bien, le dieron la indemnización, pero el tablazo que le dieron ni Dios se lo quita. Porque dice bien el dicho, que después que el palo está dado, ni Dios lo quita. ¿Qué significa esto? Que si a usted le dieron, lo batearon por pasar de menso una calle sin mirar, usted puede lograr justicia en algún momento, si es que logra, ¿verdad? Pero su tablazo no se lo quita a nadie. Entonces yo creo que aquí en Higüey vamos a tener que trabajar eso. Hay que trabajar sobre el tema de la educación vial. Aquí hay que empezar a trabajar con la creación de las zonas para el tránsito de los peatones. Porque la gente se ha acostumbrado a pasar la calle en todas las partes. Y eso no debe de ser así. Nosotros como pueblo tenemos que empezar a educarnos. Y el pueblo tiene que aprender qué es una cebra. Esa vía peatonal que usted ve que está pintada de blanco, ¿verdad? Blanco y negro, que parece un piano. Se le paran encima. Usted tiene que aprender a cruzar la calle por ahí, porque a la hora de usted ir a un tribunal, lo primero que dice el contrario es, pero ellos estaban pasando la calle en un lugar donde estaba prohibida y eso le afecta a usted. Pero debemos de hacer conciencia para que haya más orden. Porque a veces usted se está cuidando de la mujer que viene pasando la calle de este lado vendida en un teléfono, pero del otro lado viene un niño cruzando como Honda que se lo lleva el enemigo sin mirar a ningún lado. Entonces, aquí en Higüey tenemos que trabajar ese tema. Yo veo mucho ahí en la Juan 23, yo siempre paso por esas calles en hora de la tarde, cómo las personas están pasando así, usted lo ve, mire, que están caminando, pero es como si fueran en otro mundo, en otra dimensión. Zombies que andan. Son como zombies vivientes. Y por eso hay tantos accidentes. Pero también el tema de los motoristas que van a alta velocidad. Usted ve un tapón y esos motoristas le pasan por el lado como la Honda del enemigo. Y lamentablemente, donde hay velocidad, no hay mucha opción de cuidarse. Yo escuchaba ayer una discusión que alguien preguntaba y decía, el accidente que ocurrió en Villacerro hace 2 días. Sí. Que cómo esa persona no pudo frenar a tiempo, que si era que no veía. Yo le dije, mire, la velocidad no tiene tiempo para ver. Cuando usted anda a alta velocidad, todo ocurre en fracciones de segundo y cuando usted quiere despertar, ya el desastre está hecho. Dígamelo a mí. Bueno, usted es un ejemplo de eso. Usted está ahí averiado totalmente. Yo salí volando, no me dio tiempo. Entonces, la gente tiene que aprender a andar despacio en el pueblo. Eso en cuanto a los motoristas y los que andan en vehículos. Claro. Pero también las autoridades tienen la culpa de una gran parte, porque aquí yo le pago con pepitas de oro al que me encuentre en Higüey un letrero que diga cuál es la velocidad máxima dentro del pueblo. Está difícil eso. Porque ni en las autopistas, en las carreteras, ahí en la autovía del Coral, creo que hay 2 letreros que dicen la velocidad máxima, 2 en la autovía completa. Y después no se vuelve a ver. Entonces, queremos educar a la población, pero la autoridad no coopera. No coopera, porque yo he llegado a creer que es que no le conviene que la población conozca la ley. Porque si la población conoce la ley, entonces no se van a colocar infracciones. Ay. Yo he llegado a creer que es eso. Ay, conspirativo. Tenemos que trabajar y mejorar ese tema en Higüey. Es que tenemos que avanzar como pueblo yendo hacia lo que queremos que sea Higüey en el futuro, una ciudad. Una ciudad que va a aglomerar personas de todas las partes de la República Dominicana y también del mundo. Porque la provincia de la Altagracia es la meca del turismo. Es una meca del turismo. Entonces, así como usted ve que en Verón, Bávaro, Punta Cana, en ese distrito, que casi ya es municipio,
hay una cantidad enorme de extranjeros que han decidido ir a vivir. Establecerse. Y habrá una generación de veroneros que van a nacer ahí, que son descendientes de todo tipo de cultura, y hay gente de todas las partes del mundo. Pero lo mismo va a ocurrir aquí en Higüey, porque la gente se va, ¿verdad? Va conquistando territorio. Yo vi en estos días, acá en el municipio, una persona, una dama andando con la burka. Y yo me sorprendí porque dije, wow. No me sorprendí por la vestimenta, porque sé que de qué nacionalidad es, pero me sorprendí de verla en Higüey, que vive aquí. Y eso es un indicativo que poco a poco nosotros vamos a tener gente de todas las naciones. Yo tengo amigos pakistaníes que viven aquí en Higüey. Gente de todas las partes del mundo. Entonces, nosotros como pueblo tenemos que sacudirnos para quitarnos las hojas del campo. Así como cuando usted coge una vara seca y la sacude y todas esas hojitas se caen. El pueblo higüeyano tiene que sacudirse para quitarse esas hojas del campo que nos quedan y implantarnos el chip de que queremos que Higüey sea una ciudad, de que Higüey sea una meca del turismo, que sea una zona de producción, que sea una zona de riqueza. Pero esto lo vamos a lograr en base, primero, a la visualización del futuro. Segundo, en base a la preparación, a la educación. Y tercero, en base al orden. Y en el tránsito aquí, güey, es un desorden. Un caos. Pero todos tenemos la culpa, de una manera u otra. Las autoridades tienen la culpa porque son los que están llamados a señalizar el pueblo, a señalizar las calles, a organizar todas las paradas. Y no lo hacen. Su enfoque está en otra cosa. Pero también el pueblo tiene que organizarse, aprender cuál es la velocidad máxima. Aquí hay una cantidad enorme de personas que cuando un autobús del TRAE, que es el transporte escolar, tiene las luces encendidas porque va a desmontar o va a montar algún estudiante, le pasan por el lado como si nada. Como si nada. Y la ley de tránsito establece que cuando un autobús de transporte escolar está detenido con las luces encendidas, las luces de emergencia, cuando abre el stop también, todo el mundo debe de pararse. Ahora, ¿usted sabe por qué la mayoría de la gente no se para? Porque desconocen eso. Pero el Ministerio de Educación debería de ponerse a enseñarle eso a la población, ya que es el que está a cargo del transporte, en combinación con el Intran. No hay prioridad en educación vial. Pero esa vaina no le importa. No hay prioridad. No le importa. Entonces hay que educar a la población. Aquí en Higüey, y voy a hablar de Higüey porque es lo que nos corresponde a nosotros. Aquí en Higüey da pena ver cómo están esos niños sentados en las aceras esperando el transporte escolar. Y usted sabe el peligro que es que un niño esté sentado en la acera, en una calle principal. Ese accidente de Villacerro, según me dicen, algunas de las personas que estuvieron afectadas estaban sentados ahí en una cafetería cerquitica de la calle, además de lo de los motores. Óigame, sentarse en una acera es un peligro mayor. Claro. Entonces el Ministerio de Educación, que tiene mucho dinero y no saben qué invertir, tiene que empezar a comprar terreno en algunos puntos de la ciudad para crear paradas. Y si hay que hacerlo en combinación con el Ayuntamiento de Higüey, pues tienen que hacerlo. Que no es imposible. Hay que empezar a crear paradas para los autobuses escolares, porque esos niños no pueden estar sentados en las aceras. Y vamos a esperar una desgracia. Un pueblo donde una cantidad enorme de choferes de los autobuses del transporte hotelero andan como Honda del Diablo. Las famosas amarillas. Un pueblo donde los taxistas, donde el motorista, donde el ciudadano anda como loco. Vamos a mantener los niños sentados en las aceras. Pero también puede ocurrir un imprevisto mecánico. Oye, la cantidad enorme de vehículos que en un momento determinado se han acelerado. Dios nos libre a todos de que nos ocurra. Un vehículo que se le vayan los frenos.
un vehículo que fruto de un accidente se desvíe de su ruta original. Entonces nosotros tenemos que ir pensando un poquito más allá de lo que tenemos. Eso es necesario para que Higüey avance. Y empecé con los transeúntes, aquellos que están pasando las calles en todos los lugares. Continúe con las autoridades y sigo con el Ministerio de Educación, porque todo es una cadena. Ahora, somos nosotros los higüeyanos que tenemos que sentarnos. Y aquí, Higüey necesita, y lo necesita de verdad, que se haga un foro para tratar temas como este. Y que la sociedad, no los tutumpotes encumbrados que tenemos en el pueblo, no solamente ellos, la sociedad opine y entre todos decidamos qué es lo que hay que hacer para mejorar. Porque no le quito las luces que la tienen aquellos, ¿verdad?, que están a cargo de algunas instituciones en el pueblo, pero muchos de ellos se han acostumbrado a lo que tenemos y se han acostumbrado al pasado, y entonces lamentablemente esa costumbre no le ha permitido mirar hacia el futuro, no le ha permitido decir vamos a cambiar Higüey, porque se acostumbraron a lo que ya tenemos y lo ven como lo que se debe de hacer, y también creen que no se puede hacer algo más, y eso es mentira. Higüey puede transformarse. ¿Que va a ser fácil? No. Oh, pero usted sabe lo difícil que es enderezar un árbol torcido. Pero poco a poco se va enderezando, poco a poco. Entonces tenemos que trabajar en eso.